Y nos encontramos vía telefónica con Juan Pablo Ortiz. Él es escritor, guionista y director de cine para hablar de Al final de la guerra, un proyecto que en los próximos días comenzará su producción acá en el departamento del Quindío. Juan Pablo, qué gusto tenerlo en estos micrófonos y hablemos pues como de qué va esta historia que en esta oportunidad usted nos va a contar. Ese es un cortometraje de 15 minutos de duración, es de ficción, es ganador de la convocatoria a Relatos Regionales del FDC del año 2025. Este cortometraje involucra a dos personajes que tienen un pasado violento en común y los cuales por circunstancias de la vida se reencuentran en un inquilinato de un pueblo cafetero y empiezan a entender muchas verdades, a hablar sobre el pasado y sobre el presente, y sobre todo se muestra la necesidad de uno de estos personajes, el victimario, por pedir perdón. Esta historia nace ya hace algunos años, fue escrita hace algún tiempo y en cierta manera se nutre de una realidad. Sí, esta historia digamos que tiene como punto de partida el acuerdo de paz del año 2016 que firmó la guerrilla de las FARC con el presidente de la época, Juan Manuel Santos. Digamos que de allí tomó algunos elementos de ese acuerdo de paz para crear una ficción a partir de esto, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Es una historia que se habla desde el posconflicto, no me interesaba hacer un inventario de víctimas, sino hablar sobre una situación en particular en la que dos personajes se reencuentran en un evidente posconflicto. Desde ese entonces, cuando ustedes terminan la historia, porque también está aquí Tatiana Castaño, que es la productora, empiezan ustedes a buscar la forma de darle vida, de llevarla a la pantalla. Claro que sí, pues Tatiana, como tal la productora, hemos estado ya varios años con este proyecto, digamos, puliéndolo, ¿no? Recibiendo asesorías, participando también en convocatorias y este proyecto participó en varias ocasiones en el FDC y no recibió el estímulo en determinado tiempo. Creemos nosotros también porque pues el departamento de Quindío tiene un historial de conflicto armado no de tanta magnitud como otras regiones del país, eso es claro, pero también hay una raíz de violencia en este departamento. Estamos hablando puntualmente de municipios como en Génova y Pijao, que tuvieron algunas situaciones históricas marcadas por un contexto de guerra y de asentamiento de grupos al margen de la ley en esa época. Entonces, digamos que las víctimas, digamos, son una especie de minoría, pero nosotros como realizadores del departamento creíamos que esas víctimas debían tener una voz también, que podía contar una historia de conflicto armado desde el departamento del Quindío. Entonces, digamos, apoyados en la JEP, en algunos encuentros que hubo, vimos como algunas víctimas del departamento querían ser visibilizadas, querían ser vistos solamente como una minoría, sino que también ellos querían de alguna forma ser narradas como lo han sido históricamente otras regiones en el audiovisual. Entonces, digamos que esa fue la tarea de nosotros, seguir insistiendo hasta que, bueno, el proyecto ya recibió ese estímulo y estamos ahorita a puertas de la producción. Sabemos que todas estas historias van mutando y muchas veces la idea inicial que se tenía para el guión termina convirtiéndose en otra cosa enriquecida. ¿Qué papel jugó Carlos Henao, uno de los script doctor más importantes de Colombia, no en cambiarle la historia, sino en orientarlo y hacer que usted encontrara la esencia de lo que usted buscaba? Bueno, con Carlos trabajó hace ya años ya, digamos cuando estaban las primeras reescrituras del texto. Lo que llegó a él fue pues hacer una evaluación o un análisis, mejor dicho, del estado de la historia y algunas recomendaciones también y con respecto a las motivaciones de los personajes. Pasa que como es una historia con un tema tan complejo, hablar de posconflicto no es sencillo, porque es un país que lo está viviendo, digamos, lo empezó a vivir hasta cierto tiempo, pues, en cierta medida. También desconocíamos mucho sobre cómo era vivir un país que buscaba un posconflicto, una resocialización entre victimarios y víctimas. No era sencillo entender de pronto cómo podían reaccionar algunos personajes. Entonces la tarea con él en esa instancia era encontrar un poco esa humanidad y referentes también que nos pudieran ayudar a fortalecer esa progresión dramática y esa transformación de los mismos a través de la historia. Y también no fue sencillo tampoco porque no hay muchos productos audiovisuales, por lo menos en el país, que hablen sobre postconflicto. Es muy poco el material que pudimos encontrar en la investigación. Pero el trabajo con Carlos Eduardo fue importante precisamente
ver cómo iban evolucionando sus personajes en un contexto tan complejo. ¿Hay cierta influencia literaria en su obra cinematográfica, en este en particular? Digamos que quizás no lo tengo tan presente de si la literatura cobra más sentido que otras áreas del arte acá. Digamos que en esta parte lo que busqué fue cambiando, digamos, a los proyectos anteriores, buscar que esta historia en concreto fuera lo más orgánica posible, lo más naturalista posible. En las anteriores producciones que yo he hecho, pues lo último fue una serie de la televisión, entonces digamos que el formato, la técnica cambia mucho. Se trabajó con cámara en mano, con una cámara fija, una cámara entre comillas perfecta, y aquí lo que se busca es lo contrario, buscar más un proyecto más enfocado al cine, al documental directo, ¿sí? Con personajes mucho más, menos perfectos, una técnica menos perfecta, por decirlo así. Buscamos más que todo ese acercamiento y más que, digamos, profundizar en la literatura en particular, lo que busqué fue una influencia muy marcada del cine de los hermanos Dardenne, ese realismo allí seco, ese realismo social allí tan marcado, con personajes tan viscerales, tan contenidos. Creo que esa fue la referencia capital dentro de este proyecto. Esta producción tiene una cosa en particular y es el elenco. Hay ya actores de primer nivel reconocidos en series de televisión internacional, como en el caso de Cien años de soledad. Eso le da un plus para que tenga una proyección fuera del país, pero sobre todo teniendo como un epicentro, un origen, el departamento del Quindío. Sí, 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 yo creo que pues de alguna manera sí se nota, o sea, consigue cierta notoriedad quizás por tener un integrante que tiene ya una trayectoria, pues un reconocimiento allí por la aparición en la serie que haces mención. Pero más allá de eso, lo que yo buscaba era trabajar con un actor, el cual ya venía hace tiempo siguiendo su trabajo, que sentía yo que se encajaba más en este personaje. Más que lo conseguir una notoriedad, un renombre o lo que mencionas, era trabajar con Helber, es el actor en cuestión, y porque conozco de su capacidad y creo que se adapta mucho al personaje de Braulio, quien es el victimario. Y también lo mismo con Gerardo, que sería el otro personaje, Laureano, quien es la víctima. Y Gerardo es una persona que también tiene una trayectoria importante en la región, entonces creo que esos otros actores le permiten encontrar o fortalecer esos personajes allí que hasta ahora están en el papel. ¿Dónde se va a grabar y cuándo comienzan las grabaciones? Bueno, se va a grabar en el municipio de Quimbaya, Quindío. El rodaje está para la segunda semana de agosto, del 11 al 14 de agosto, una semana en la cual pues, estaremos allí rodando el cortometraje. ¿Y ya sería el estreno entonces para este año o terminaría siendo para el otro? No, no, ya sería para el otro porque en el mes de noviembre se estaría entregando el material ya, la postproducción para el FDC. Pues ya el otro año, no sabemos la fecha en particular, se estaría haciendo el estreno. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros acá, por compartirnos esta historia que cae en muy buenas manos y que por supuesto estaremos atentos a saber cuándo sea el estreno y todas las vicisitudes y todo lo que lleve el desarrollo de esta producción.